El señor Shimon Peres, presidente de Israel. Señor presidente, muchas gracias. Es un honor que usted nos conceda esta entrevista. Muchas gracias. Señor presidente, ha sido un lapso de 5 días intensísimos los de su visita aquí a México. Ha estado usted en un país que tiene un territorio varias veces más grande que Israel, con un presidente que tiene la mitad de su edad. ¿Cuáles son sus experiencias al respecto? My experience is that the president is really taking off. Mi experiencia es que el presidente está haciendo que México llegue a nuevas alturas. The world has changed. El mundo ha cambiado. Countries have to change. Los países tienen que cambiar. And I think the president understands it. Y yo creo que el presidente así lo He entiende. says he will be the mover of Mexico. Él habla de mover a México, But what he does, he makes Mexico flying. pero lo que está consiguiendo es que México vuele, Because in our age there is no room to move. There is porque age en to esta fly. época ya no se puede uno mover despacio, hay que volar. Si uno quiere llegar a las alturas de la ciencia y la tecnología, no podemos subir por una escalera Step after step. paso a paso, escalón a escalón. Take off and fly. Tenemos que despegar y salir And I was volando. impressed that the president Me ha impresionado has decided to do el hecho so. de que el presidente haya decidido And I hacerlo can feel así, the air and the expectations all y over he the podido places. sentir las expectativas que se sienten en todas partes. En estas pláticas, ¿se llegaron a acuerdos concretos, señor presidente? Yes, we have signed 8 different Sí, agreements hemos firmado 8 acuerdos In different distintos domains. en distintos ámbitos: in science and agriculture. ciencia, I was agricultura. also very glad that all of the agreements was between 2 universities. También estoy encantado de que uno de los acuerdos sea entre 2 So it universidades, covers una quite a universidad long mexicana y range una of universidad issues. israelí, así que hemos abarcado una amplia gama de campos. Señor presidente, se acaba de anunciar que Irán va a suspender durante 6 meses sus investigaciones en materia nuclear. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que haya algún arreglo definitivo en este problema? I think finally yes. Yo creo que a final de cuentas sí, because the world came to the conclusion porque el mundo ha llegado a la Not only conclusión, Israel. no solo Israel, that Iran actually is, or rather the leaders of the Iran, de que Irán, bueno, en realidad, más bien los líderes de Irán, representan un peligro para el resto del mundo, no solo para Israel. Irán es una combinación de varias cosas. Está la ambición nuclear, no la necesitan para uso civil, porque tiene suficiente gas y petróleo para uso civil, para energía. En segundo lugar, se han convertido en un centro de terrorismo y son activos en todo el mundo, incluyendo América Latina. Miren lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, que fue cosa de los iraníes. Y además, desde el punto de vista de los derechos humanos, no respetan los derechos humanos, matan, los juicios no son justos y además tienen una ambición. Quieren convertirse en la hegemonía de Oriente Medio. Es un poco complicado, porque Irán no es un país árabe, es musulmán, pero no árabe. Y están intentando comprar de alguna manera a los otros países árabes para convertirse en el país hegemónico. Pero algunos están en contra. La mayor parte de ellos, de hecho, están en contra. Y esto no se puede hacer abiertamente en un mundo que no quiere ver este tipo de peligros. Ahora bien, si los iraníes han decidido detener ese tipo de régimen o no, ya lo veremos. Las sanciones, desde luego, han tenido su efecto y yo creo que los iraníes se lo están pensando. Ahora, si han decidido realmente cambiar completamente el programa nuclear, habrá que esperar y ver. Señor presidente, estaba yo en Israel el día que se anunció la captura de Adolf Eichmann y vi a la gente llorar en las calles y considerábamos que el proceso de Eichmann iba a contribuir
a disminuir el antisemitismo en el mundo, pero ahora estamos viendo en Europa un renacimiento de grupos antisemitas que tienen hasta la parafernalia del nazismo. ¿Cómo ve usted este renacimiento del antisemitismo que muchas veces se disfraza como anti-israelismo o antisionismo? Well, antisemitism is a non-Jewish sickness. El antisemitismo es una enfermedad de los no judíos. We don't understand, it's a sickness. Es como una enfermedad. It doesn't have a future. Y no tiene futuro. Because Mexico is a good example. México, por ejemplo, One of the greatest changes es una buena ilustración. Uno de los cambios que se han producido en nuestro tiempo es que el mundo ha llegado a la conclusión de que ser diferente no es algo negativo, no es un pecado. Cada país tiene sus diferencias en su propia vida. Hoy en día la democracia no consiste en la igualdad, sino el derecho igual a ser diferentes. El mundo es un concierto de diferencias y no algo en el que todos somos iguales. Por ejemplo, la economía. La economía se ha vuelto global. No puede uno ser global y racista. No puede uno ser global y antisemita. Porque la competición, la competencia es mundial. Si uno se hace racista, perderá. Es una especie de enfermedad, como decía. Y los países que sufren de antisemitismo deberían curarlo, porque si no serán víctimas del propio antisemitismo. Señor presidente, pertenece usted a una estirpe de los luchadores que dieron origen al Estado de Israel. Tuve el honor de entrevistar al señor Ben Gurión y de comer con él en el kibutz de Boker, con la señora Golda Meir, con el señor Isaac Nabón, que habla ladino, y con muchos otros de los hombres que lograron con una gran mística crear y fortalecer al Estado de Israel. ¿La mística se ha traducido a las nuevas generaciones en Israel? Well, it's not a mysticism. I think it is a Yo no hablaría choice. de algo de místico, más bien de una I mean, elección. what is unique about the Jewish people, ¿Qué podemos according to considerar Ben-Gurion and his generation, único our en el generation, pueblo judío y en la generación de Ben Gurión, is en la that we nuestra? came to the conclusion that what makes the Jewish people unique Hemos llegado a la conclusión de que lo que is hace the único fact that they al pueblo have judío chosen es el hecho de que han out of all attraction elegido, the least attractive choice, which is en the realidad moral han code. escogido la elección menos atractiva. Judaism is based on morality. El judaísmo se basa en la moralidad, Not on power, not no on en el money, poder, not ni en el on dinero, strength. ni en la fuerza. Really, that's our first consideration. Esa es nuestra primera consideración. And the ambition of Israel is to Y la become a ambición moral country, de Israel es convertirse en un to país serve the moral, moral. servir a la So it's not a moralidad. mysticism, O it's sea a que no se choice. trata de misticismo, sino de And I una think, elección. Moses was the first Democrat in the world Yo creo que Moisés fue el primer demócrata del mundo, because he was against slavery, porque estaba en contra de la esclavitud, he was against masters, estaba en because contra he de said los all people were born equal in the eyes of señores, the en el law, sentido de que todos hemos nacido a igualdad because it says y con igualdad de there is derechos, no God who is flesh and blood. porque no había un God Dios, is decía, que basically sea conscientious de in your system, carne y hueso, sino que existe un sistema legislativo because y it hemos was a pagado real muy caro revolt. esa elección. Maybe from the early pagans up to Hitler. Yo creo que desde los paganos hasta Hitler They look upon the Jews as a dangerous group of se han people mirado siempre a los judíos como un grupo peligroso de personas porque hablaban en distintos and they had a idiomas different vision. y tenían una visión distinta. I don't say that we have achieved it, No digo but con I say ello we are trying de to que achieve it. lo hayamos conseguido, pero desde luego And lo the estamos person who intentando. tries to achieve something is already achieving El hecho something. de que una persona intente alcanzar That un we logro ya es un disagree logro with de the por sí. present situation,
También en la situación presente estamos intentando alcanzar esos logros. Hay quien pregunta cuál es la mayor contribución del pueblo judío al resto del mundo. Y mi respuesta es la falta de satisfacción. Un judío nunca está satisfecho del todo, porque siempre quiere cambiar, siempre quiere mejorar. Y eso crea una reacción. Pero quizá el secreto del ADN judío sea intentar mejorar, porque siempre estamos insatisfechos. Quizá esa insatisfacción es una fuente de creatividad. Así que somos pequeños, somos un pequeño país, pero estamos muy decididos. Generación tras generación hemos pagado muy caro nuestra elección, pero creo que estamos llegando a un momento en que se nos empieza a comprender y a aceptar de muchas maneras. Esta nueva era es una era judía, en el sentido de que no hay discriminación y no hay lugar para la discriminación. Eso está muy cerca de nuestro concepto. Y nos gusta mucho México porque México ha demostrado, precisamente a través de su historia, su arquitectura, su amor por la poesía y por la prosa, su disposición para tolerar y aceptar a los demás. México tiene ricos y pobres, pero los pobres también son felices. Hemos visto viviendas, por ejemplo, pobres, pero cada casa es como una flor, como un poema. Es decir, tiene muchos colores, es muy colorido y tiene toda una historia. Así que México, con todas las culturas que subyacen al país, culturas distintas, con personas tan distintas que han venido de distintos lugares, con tantos idiomas. A pesar de todo ello, existe un México. Hay algo que se llama México. Y no podemos decir si es de derechas o de izquierdas. Eso no importa. Estamos ahora, señor presidente, en un acontecimiento cultural que es la Feria del Libro de Guadalajara, dedicada a Israel. Es un acto insólito de amistad y de respeto al pueblo de Israel. Yo quisiera que me elaborara usted un poco más el concepto del intercambio cultural entre Israel y México, pero también le escuché la otra noche en Palacio Nacional un discurso en que dice usted que la tierra debe ser sustituida por la técnica. ¿Cómo puede lograrse todo esto junto? México, México, Latinoamérica, son imperios culturales. La cantidad de libros, de poemas que se leen en todo el mundo. Hay autores latinoamericanos conocidos en el mundo entero. Es extraordinario, porque ustedes han mostrado que se puede ser pobre en términos materiales y muy ricos en términos culturales. Hasta hoy en día. Yo pondría a México al mismo nivel que la literatura rusa o la francesa. Es extraordinario. Y yo creo que una parte de ello procede de la agonía, del sufrimiento. La literatura es la voz del ser humano que necesita otro distrito, que necesita ir a otro lugar en el que pueda vivir como un verdadero ser humano. En Israel también. Israel es un país pequeño, pero desde el punto de vista literario es un país bastante importante. Hay muchos libros traducidos del español al hebreo, del hebreo al español. Muchos de nuestros jóvenes conocen la literatura mexicana y a los poetas, y viceversa.
Y respecto a la economía en que la técnica sustituye a la tierra, ¿cómo se puede lograr eso? We embarked upon technology and Nosotros science for a nos simple hemos reason. embarcado en la ciencia y la tecnología por la sencilla razón de que no teníamos nada más. When we came to Israel, Israel is a very Cuando small llegamos a country. Israel, Israel es un pequeño país, muy pequeño. The land is unfriendly. La tierra es poco amigable. We have had swamps in the north. Teníamos pantanos en el norte. And the only creatures there were mosquitoes. that Los used to únicos bite animales us. que había en el norte eran más bien los And we have mosquitos. deserts in the south. Y It teníamos was desiertos empty en el and sur. dry. Una tierra árida y We vacía. didn't have water. Tampoco teníamos agua. We have 2 lakes. Tenemos 2 mares, One dead, uno muerto, the other is dying. el otro moribundo. We have one river. Very Tenemos famous, the un río Jordan muy River. conocido, el Jordán, But it is a river which is rich in history pero es and un río poor in water. con un caudal rico en historia y pobre en agua. We didn't have any natural resources. I No remember teníamos those days, recursos and naturales. Yo it was recuerdo really esos there. días. We have nothing. Estoy ahí desde el principio, no teníamos nada. And we came not only to unfriendly, Y no solo llegamos a una tierra que era but to árida, a hostile surroundings. sino too. We were a un attacked entorno from both sides. hostil. Fuimos atacados por todos I lados. mean, rationally, we're supposed to be lost. Desde el punto de vista racional deberíamos There was nothing, habernos rationally that perdido. would justify the creation of Israel or the existence of Israel. Es decir, desde el punto de vista racional difícilmente se puede justificar And then we approached the only thing la we had fundación had, del Estado. and that's the human being. Pero sí teníamos un recurso, que son los seres You know, the humanos. great thing about human beings Y lo increíble de los seres is we humanos use only parts of their talents. es que utilizamos solo una parte de nuestro talento. I think every human being Yo is creo by que far todo more rich ser and humano more talented es than mucho it más thinks. rico y tiene mucho más talento del que se cree. And under those circumstances, when you have nothing, you have human En esas beings. circunstancias, no teniendo nada material, pero teniendo seres humanos, Israel tiene una historia, es una historia, es la historia de las personas que han enriquecido una tierra y no una tierra que ha enriquecido a las personas. La mayor parte de las personas que llegaron a Israel eran personas con una buena educación, con una ideología, no venían a hacerse ricos. Dijimos, hemos venido aquí a cultivar nuestra tierra. Necesitamos volver a nuestra tierra del exilio de 2000 años y vamos a hacer que florezca esta tierra. Y esta combinación de pioneros, del espíritu humano, nos ha llevado a la ciencia y a la tecnología. Ahora vemos una revolución. El mundo está al final de una era agrícola que ha durado decenas de miles de años, pero que ha sido una era pobre, porque la tierra no enriquece a las personas. Es más, en los países agrícolas el número de personas, la población, está creciendo y, sin embargo, la producción agrícola se va reduciendo. O sea que hay un déficit. Ahora, cuando hablamos de la ciencia, sabemos que no tiene límites, no tiene fronteras. Los ejércitos no pueden conquistar la ciencia, no pueden atacar a la ciencia. Y por lo tanto estamos pasando de la era de la tierra a la era de la ciencia. No importa para la ciencia si uno es un país pequeño. Lo importante es si la cultura está desarrollada, si los conocimientos y la educación es avanzada. Si me pregunta sobre México, le diré que eso es lo que pienso. Yo creo que México está pasando de la era de la tierra a la era de la ciencia. Y eso lo cambia todo. No hay fronteras, no hay diferencias. No se puede insistir en ellas. Todo está cambiando, América está cambiando. Yo no creo que Obama haya cambiado a América. Yo creo que una América que ha cambiado ha elegido a Obama. Hace 30 años no le hubiera dicho nunca que fueran a escoger a un presidente negro de color.
Y Obama hoy en día dirige un país democrático basado en las diferencias. Los Estados Unidos ya no son esa tierra de blancos. Y bueno, ser diferente no es ningún pecado, ¿eh? No hay nada malo en ser diferente. Es más, yo creo que cada uno debe ser diferente. Yo estoy a favor de ser diferente desde el punto de vista cultural, siempre y cuando no dañe a los demás. Hace que la vida sea más interesante, más colorida. Si fuéramos todos iguales, sería un verdadero aburrimiento. Nos moriríamos de aburrimiento. Mejor muerto que aburrido. Así que necesitamos las diferencias individuales. Y de hecho, en nuestro ADN es lo suficientemente fuerte de los 7.000 millones de personas que viven en el mundo, características individuales, desde la huella digital, pasando por la cara, incluso el cáncer es diferente. Es decir, que el mundo, por una parte, es muy global y muy individual, por otra parte, al mismo tiempo. Esto no es una contradicción, son complementarios. Uno no puede existir sin el otro. Si el mundo no se convierte en un mundo global y seguimos matándonos, será muy difícil subsistir. Si fuéramos demasiado individualistas, tampoco creceríamos. Se detendría el desarrollo del mundo. Ahora hay una diferencia entre ir hacia la guerra o ir hacia el desarrollo. Cuando uno va a la guerra, tiene la necesidad de ganar. ¿Y qué significa ganar? Matar al otro. Cuando uno se inclina hacia el desarrollo, tiene que competir. ¿Qué quiere decir eso? Tener éxito. Y tener éxito no significa matar, sino al contrario, responder a las necesidades, a los deseos de los demás. Así que esa revolución es muy profunda y estamos solo al principio de ella. Desgraciadamente, la era ha cambiado, pero la mentalidad de las personas todavía no. Todavía tenemos demasiadas instituciones, gobiernos. Yo creo que ya no necesitamos un gobierno en el sentido anticuado de la palabra. Para ser una figura pública, no hay que intentar gobernar o dominar, sino servir. A las personas, el pueblo no quiere que se le domine o que se le gobierne. Quiere que se sirva sus intereses. Quiere servir y que se le sirva. Señor presidente, otra pregunta y con esto terminamos. Hay un precepto que dice que siempre es muy bien aceptado el consejo de un hombre sabio y experimentado. ¿Usted podría darle un consejo al presidente de México, que es un hombre tan joven y sin embargo tan maduro, o a los mexicanos también, al pueblo de México, en este momento? Bueno, yo le dije al presidente, le conté al presidente que Obama, antes de ser elegido, me preguntó si le podía dar algún consejo. Tiene más o menos la misma edad que su presidente. Y le dije, si alguien viene y le dice que el futuro pertenece a los jóvenes, échele de la sala. Y me dijo, ¿por qué? Porque es el presente lo que pertenece a los jóvenes, no el futuro. Nosotros tenemos tiempo, ellos no. Por eso me gusta que el presidente de México no tenga tiempo, porque realmente tiene razón. Es decir, su historia es como un caballo al galope. Si el caballo pasa por su ventana y no se sube uno a ese caballo galopando, el caballo seguirá galopando sin nosotros. Y además yo creo que no tiene que estar comprometido con las definiciones anticuadas. Esas definiciones de derechas o de izquierdas, yo creo que son divisiones anticuadas y complicadas.
Yo le dije al presidente Putin que los gobiernos intentan imponer una revolución en su época. ¿Y qué consiguieron con ello, con la revolución rusa? Muchas muertes y un país en bancarrota. Y viene una persona como Zuckerberg y hace una revolución por sí mismo, él solo. Facebook no ha matado a nadie, no ha hecho daño a nadie, no tiene un partido político, no pertenece a un país específico, no tiene un ejército que le respalde, no tiene ni una ideología, no sé ni siquiera si habrá leído a Karl Marx, seguramente no. Karl Marx no podía haber previsto que una persona como Zuckerman pudiera hacer una revolución sin sangre. Hay que darle una oportunidad a todo el mundo, a los individuos, a las empresas, a las universidades. Todo el que quiera apuntarse a este cambio, hacer de este mundo un mundo mejor, debe ser bienvenido. Por eso digo que es un concierto de diferencias. No es necesaria tanta disciplina. El presidente mexicano nos hablaba de la comunidad judía con una gran calidez, con gran cariño. Tenemos que entender todos que estamos en un mundo nuevo, en una nueva era, que para alcanzar esa nueva era hay que volar. No basta con subir escalón a escalón, que hay que movilizar al pueblo, que hay que inculcarles un entusiasmo, que hay que tener respeto, tolerancia, y hay que invertir mucho en los jóvenes. Es bueno ser joven, siempre es bueno ser joven, pero hoy en día ser joven es extremadamente caro. Un joven, un chico, una chica necesitan mucho dinero, tienen que tener una buena educación porque la competencia está ahí, es mundial. Tienen que estar mejor alimentados, tienen alimentos mejores, cuestan más caros, la vivienda cuesta más. Tienen que vestirse de forma diferente. Y no tienen los ingresos porque sus padres no tienen por qué ser ese proveedor rico. O sea que trabajan duro los jóvenes para poder competir. Si no se gana por la guerra, hay que competir con los valores. Así que hay que darles una oportunidad. Los jóvenes están revolucionando en realidad en todo el mundo. Les dicen a los padres muchas gracias por haber invertido en nosotros, pero dejen de contarnos sus historias del pasado. No son ustedes tan grandes como dicen. ¿Qué tipo de mundo nos han dejado? Lleno de guerras, lleno de odio, de destrucción. Nosotros queremos un mundo distinto y tienen derecho a ello. Señor presidente, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a un estadista y de aprender de un maestro. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido un gran honor. Thank you. Thank you. El señor Shimon Peres, presidente del Estado de Israel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted.